Hermanos, esta lección se titula Juzgando, ¿verdad? A ver, digan juzgando. Juzgando, sí, se titula la lección número 1, hermanos. Estamos iniciando con este trimestre. La lección número 1. Esta primera lección nos va a ayudar mucho para asentar las bases de este trimestre, hermanos. El título general de este trimestre, vayan a su página principal, a su portada de la escuela sabática. Arriba dice transformando la visión en realidad, ¿verdad que sí? Cristo y colaboración. ¿Cómo se titula este trimestre, hermanos? Cristo y colaboración, ¿verdad? O sea, va a hablar la escuela sabática del Señor Jesucristo y de la colaboración de los que creen en su nombre. Amén. Amén. Bueno, quiero hacer una introducción a lo que es el cuaderno de escuela sabática. Por favor, vayan a la página número 4, si son tan amables, hermanos. Introducción de Cristo y colaboración. ¿Sí? Lo que vamos a ver en este trimestre, hermanos, nuestro tercer trimestre de 2019 examina el llamado del discipulado a la colaboración, ¿verdad? Es decir, está llamando a la iglesia a trabajar, dicho de otra manera. ¿Qué significa esto? El hecho de ser discípulo de Cristo incluye el llamado de Dios a trabajar con Él y a ser otros discípulos. Amén. Esta es una cooperación divina con Jesús, con el fin de cumplir su misión. La gran comisión de proclamar y edificar el reino de Dios. ¿En dónde, hermanos? En la tierra. Hermanos, hoy vamos a proclamar el reino de Dios y que el reino de Dios sea establecido. ¿En dónde? En la tierra. Hermanos, mientras estemos vivos, recuerden que los que están sobre la tierra necesitan ser transformados. Amén. Amén. No nos vamos a cansar de estarles hablando del Evangelio y de estarles diciendo de Cristo. O estar orando por ellos, ¿verdad? Y así no aceptaron, oramos por ellos y que Dios les tenga misericordia. Y seguir pidiendo por ellos. Punto y aparte, estamos en la página número 4. Introducción de Cristo y colaboración. Todos los discípulos tienen un llamado general en sus vidas para ser santificados, para ser discípulos de todas las naciones, para amar a los demás como Cristo nos amó y para proclamar el Evangelio. ¿De quién, hermanos? De Jesús. Hermanos, todos los que han creído en el Evangelio deben de estar en la iglesia proclamando el Evangelio, ¿verdad que sí? Amén. El que ya no está en la iglesia, ya no está proclamando el Evangelio, está fuera del reino. ¿Cuántos entendemos eso? Desgraciadamente tenemos que, desgraciadamente o agraciadamente, como quiera llamarle, pero tenemos que decir este punto importante. ¿Sí? Todos los discípulos tienen un llamado general en sus vidas para ser santificados y para ser discípulos de las naciones. Si el hermano, la hermana que creyó en el Evangelio no está en la iglesia, está fuera del llamado de Cristo. ¿Sí se entiende eso, verdad, hermanos? Tenemos que decirlo así puntualmente. Quiere decir que esta es parte del llamado al discipulado de todos. Y esta es parte del llamado de la iglesia, de Cristo para la iglesia. Los que hoy están fuera de la iglesia y no asisten a ninguna iglesia y están allá solos y de vez en cuando asisten a la iglesia, hermanos, no podemos decirlo de otra manera. Están fuera del reino porque no están predicando el reino. Punto y aparte, los discípulos de Jesús no están solos. ¿O sí estamos solos, hermanos? No estamos solos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque miren, hoy salimos, algunos hermanos salieron de viaje, pero cuando salen de viaje, allá están en otras iglesias, ¿verdad? Amén. Están vacacionando, lo que ustedes quieran, pero están guardando el día de reposo. Hermanos, cuando salgan de viaje, o cuando salgamos de viaje, salgamos de vacaciones, no vamos a estar en nuestra iglesia local, pero vamos a estar en otra iglesia, ¿verdad? Allá vamos a asistir a las iglesias. ¿Cuántos entienden eso, hermanos?
Amén. Hoy muchos de nuestros hermanos están de viaje, pero ahora estamos aquí nosotros y somos familia. Y aquí estamos contentos y ellos allá están contentos y que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Somos su iglesia. ¿Dónde me quedé? Ya me emocioné, hermano. Bueno, los discípulos de Jesús no están solos, cada uno es uno de muchos seguidores. Dios puso intencionalmente a su pueblo una comunidad de otros creyentes. La iglesia, para garantizar que los principios de su reino se hagan realidad, el cumplimiento de su plan para construir el reino y llevar todas las personas a la fe en Cristo, requiere que todo el cuerpo de Cristo coopere con Dios y con los demás, ¿sí? Hermanos, todos los que estamos en este lugar necesitamos cooperar con Dios. Amén. ¿Qué significa cooperar con Dios? Significa que estamos dentro de la iglesia. Usted no va a cooperar con Dios allá solito, ¿verdad? En el mundo no. Tiene que estar integrado a la iglesia. Amén. Tiene que estar integrado al cuerpo de Cristo. Dice parte y de llevar a las personas a fe en Cristo requiere todo el cuerpo de Cristo coopere con Dios y con los demás. Parte del llamado de Dios en Cristo de nuestras vidas entonces es esta colaboración con nuestros hermanos y hermanas cristianos y cómo veremos incluso otros fuera de la iglesia. El objetivo de este trimestre es preparar al discípulo para el trabajo en el campo, ¿sí? ¿Cuál es el campo? A ver, hermanos, el campo es la casa, el campo es el trabajo, el campo es donde quiera que andemos, ¿verdad? Ahí es el campo. Tener éxito en el ministerio y cumplir el llamado a ser luz del mundo, debemos estar listos y dispuestos para colaborar con Cristo, su iglesia y otras personas para realizar la meta que Dios tiene para nosotros. También debemos reconocer nuestro llamado individual y colectivamente, ¿verdad? Tenemos un llamado individual y uno colectivo. La salvación es personal, hermanos, pero la predicación del evangelio es colectiva. Página número 5, por favor. Introducción de la serie. Las 3 etapas de transformación, la visión en realidad, por sus siglas en inglés, son Jesús como nuestro Salvador, Jesús como nuestro Señor. Amén. Y la gran comisión, el Espíritu Santo transforma nuestra visión en realidad cuando nos enfocamos en Jesús. ¿Cuál va a ser nuestra énfasis en estos meses, hermanos? Jesús como Señor y Jesús como Salvador. Amén. A ver, repitamos. Jesús como nuestro Salvador. Jesús como nuestro Salvador. Jesús como nuestro Señor. Jesús como nuestro Señor. Y la gran comisión. Y la gran comisión. ¿Verdad? Son diferentes cosas para la iglesia. Jesús nuestro Salvador y Jesús nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que estar aprendiendo. El Espíritu Santo transforma nuestra visión en realidad cuando nos enfocamos en etapas 1, 2 y seguimos su etapa número 3. Ahí tienen ustedes el formato, transformando nuestra visión en realidad, ¿no? Los hermanos han tenido una visión de que la iglesia crezca y vaya adelante, y en esto se basa este trabajo. Nivel 1, Jesús como Salvador. Hermanos, yo voy a trabajar a través de los temas en este punto. ¿Cómo dice ahí? Nivel 1, Jesús como Salvador. ¿Y abajo? Justificación. Hermanos, Jesús como Salvador habla de la justificación. Es decir, Jesús es nuestra justificación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir justificación? Jesús nos hizo capaces de estar delante de Dios. Ese es nuestro Salvador. Cuando Él nos vino y nos salvó, nos hizo capaces de estar delante de nuestro Dios justos. Amén. Amén. La justicia no la vamos a hallar fuera de la iglesia. Voy a hacer mucho énfasis y a lo mejor le caiga mal a alguien, pero esa es la realidad.
Yo soy salvo porque me bauticé y acepté a Cristo con mi corazón, y aunque no esté en la iglesia, yo creo en el Señor Jesucristo y Dios está en todas partes. Ese es un comentario que ayuda a seguir afuera a las personas, hermanos, en Cristo. Pero no es aceptado delante de Dios. Nivel 1, Jesús como Salvador, justificación, aceptado, gratitud por su gracia, abordando la autojustificación del legalismo, ¿sí? Está hacia abajo. Amén, hermanos, sí se entiende eso, ¿verdad? Esta primera parte. Ahora vayan a la etapa número 2. Jesús como Señor, santificación, ¿verdad? Es decir, el Señor nos está diciendo que nos apartemos del mal, que no practiquemos el pecado, que oremos como Él lo hizo, que nuestro cuerpo sea sacrificio vivo. Amén. Esa es la etapa número 2. Jesús como Señor. Comprende la santificación, aprendiendo a seguir, rindiéndose a su verdad, abordando la injusticia del antinomianismo. Amén. Etapa número 3, la gran comisión. Obediencia amorosa. Amén. ¿Por qué vamos a predicar el Evangelio? Porque obedecemos amorosamente a nuestro Dios. ¿Por qué vamos a soportar unos a otros en la iglesia? Porque amamos amorosamente a nuestro Dios. ¿Por qué estamos en este lugar trabajando? Porque amamos a nuestro Dios amorosamente. Amén. Participando en su amor de sacrificio. Amén. Así como Cristo se entregó por mí, así, dice Pablo, me voy a entregar yo a Él en obediencia. ¿Y qué más? Y amor. ¿Verdad? La etapa número 3. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí, hermanos? Si se entiende, yo voy a estar viendo cada una de estas etapas. Voy a hacer una investigación teológica y voy a presentar cada etapa delante de cada uno de ustedes a través de los temas en la tarde. Amén, hermanos. Amén. A esto le vamos a llamar, bueno, no le vamos a llamar porque ya se llama educación cristiana. A ver, digan, educación cristiana. Educación cristiana. Que la iglesia entienda esto, es una educación cristiana. Estamos educando. Así es que una vez ya aprendidos, tienen que estar asimilado el mensaje. Todavía no estamos en la escuela sabática, ¿verdad? Estamos solamente hablando de la introducción. La escuela sabática nos vamos a llevar un poquito agilita porque no se nos vaya a hacer muy tarde, ¿verdad? Bien, participando en su amor de sacrificio, alienta la verdadera rectitud en Cristo. Eso se le llama cristianismo, ¿verdad? La rectitud en Cristo se le llama cristianismo. Y terminamos, los 4 trimestres del 2019 componen la tercera serie final de la trilogía TBR. La primera serie, 2017, proporcionó su estudio detallado de la visión de 10 puntos de la iglesia vibrante. La segunda serie, 2018, se centró en el Jesús como Salvador y Señor. Y en esta serie final expondremos de cerca su plan, la gran comisión de Cristo de ir y hacer discípulos. ¿Dónde, hermanos? A todas las naciones. Ahora sí, vámonos a la lección número 1, por favor. Lección número 1. Texto para aprender. Vamos a ponernos de pie y vamos a recitarlo, por favor. Texto para aprender de la lección número 1, por favor. Dice la lección, dice el texto:
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Tomen sus asientos. ¿Cuántos entendieron esto, hermanos? Ni uno, ¿verdad? El apóstol Pablo habla muy difícil, amados hermanos. Entonces, yo me voy a encargar de estar viendo estos temas y explicarles a ustedes lo que Pablo está tratando de decir. Miren, así como someramente, por lo que era imposible para la ley, coma, hasta ahí, tenemos que entender primero eso. ¿Qué era imposible para la ley, hermanos? ¿A alguien se le ocurre algo? La ley nunca pudo justificar al hombre delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? No matarás, no cometerás adulterio, no, etcétera, 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 ¿verdad? ¿La ley es buena, hermanos? Sí es buena. ¿Por qué entonces la ley es imposible? Porque la ley no puede, o porque el hombre no puede guardar en su totalidad la ley. Porque el hombre, la mujer, no puede guardar la ley entera y justificarse delante de Dios. Amén. Por eso dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley. Hermanos, es imposible para la ley justificar al hombre delante de Dios. Quiere decir que el hombre guardando la ley no puede ser justo y ganarse la vida eterna por sí mismo. Amén. ¿Ya se entendió más, hermanos? Por eso, porque fue imposible para la ley, y luego da la explicación. Por cuanto era débil por la carne, es decir, el hombre débil por la carne, no podía guardar en su totalidad la ley. ¿Qué sucede? Dios en su infinita misericordia ve que el hombre está hasta el cuello de lodo. Perdón por esa parábola, no sé. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Oigan, envió a su Hijo, hasta ahí sí se entiende, ¿verdad? Para salvarnos. Ahora, pero miren lo que dice, cómo lo dice Pablo. Lo envió en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que lo envió un hombre con carne, hueso, un hombre como nosotros. O sea, un hombre que tenía la misma naturaleza de nosotros, ¿verdad? Por eso dice en semejanza de carne de pecado, es decir, un hombre igual a todos los hombres que pecan, más entendemos que él como hijo de Dios no pecó. Ahí estamos entendidos, hermanos, asimilados. Habla de que el Hijo de Dios vino al mundo y fue un hombre. A eso Pablo le llama en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Yo aquí le llamo, hermanos, la gran jugada divina o la obra maestra divina. Tengo que explicarles esto también. Tenemos mucho trabajo, hermanos. Tenemos mucho trabajo para explicar los conceptos divinos y que Pablo maneja difíciles de la justificación. Amén. ¿Cómo condenó Dios el pecado en la carne? ¿Cómo lo condenó? Poniendo todos los pecados de nosotros en la carne del Hijo de Dios. Oh, wow, ese es un hermoso plan de salvación. Que si el hombre es malo
y se arrepiente de sus pecados y quiere vivir para siempre, el hombre tiene una salvación en el Hijo de Dios. ¿Cuál es esa salvación? Tomar al Hijo de Dios como Salvador. Al confiar el hombre en el Hijo de Dios como Salvador, el hombre deposita su fe en el sacrificio de Cristo y al mismo tiempo deposita sus pecados horrendos en la carne de Cristo, porque para eso fue hecho carne, para que el que crea en Él, el Hijo de Dios, tome sus pecados, los ponga en su carne, y al momento de poner en su carne Cristo los pecados de nosotros e ir a morir en la cruz, esos pecados son condenados y el juicio es absuelto. Amén. Es decir, que Dios dice la paga del pecado es muerte. Amados hermanos, Dios no puede cambiar su palabra. Nosotros sí nos echamos mucho para atrás, ¿verdad? Decimos esto y luego decimos aquello, bueno, al menos yo. Y luego, pero Dios dijo una vez, la paga del pecado es muerte, y todos hermanos tenían que morir. Ya no podía echarse Dios para atrás, ni puede, no es de Él, hermano. Pero sí podía poner los pecados de ellos en el Hijo de Él. Y siendo así, la justicia de Dios se satisface, ¿verdad? Y entonces el hombre queda libre de culpa. A grandes rasgos ese es el asunto. Vayamos a 2 Corintios 5:21, un hermano que nos ayude. Esta lección se titula Juzgando. Ahora sí, vamos adelante. 2 Corintios 5:21, ¿quién lo tiene? Y 1 de Pedro 2:23 al 24. Ya vamos a entrar en materia. Tenemos 40 minutos, hermanos, o menos. En 30 vamos a hacerlo. 5:21. 2 Corintios 5:21. Amén. Adelante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Quiénes somos justicia, hermanos? Nosotros. Pero ¿cómo somos justicia nosotros de Dios? Somos justicia de Dios en Cristo, cuando nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Y nosotros somos justificados delante de Dios, ya no debemos nada. Entonces, en este mundo, hermanos, necesitamos ser juzgados por Dios, porque si no somos juzgados hoy, cuando Él venga, vamos a ser juzgados para muerte. Amén, hermanos. Usted ya fue juzgado por Dios, hermanos. Usted ya aceptó a Cristo en su corazón. Ya Dios ya lo juzgó. Sus pecados ya fueron juzgados porque fueron puestos en la carne de Cristo. ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. Cuando le maldecían, no respondió con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justicia. ¿Estoy bien, hermanos? ¿Sí lo leí bien o no? 1 de Pedro 2:23. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego sigue el 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Vean cómo dice. ¿Dónde llevó nuestros pecados él, hermanos? En su cuerpo. O sea, que cuando nosotros cometimos un error, infringimos los mandamientos y entendimos el mensaje, vino a nosotros el mensaje, lo aceptamos con nuestro Salvador, y este pecado que nosotros habíamos cometido fue puesto en el cuerpo de Cristo. Y cuando fue puesto en el cuerpo de Cristo, al morir en la cruz, ahí fue juzgado nuestro pecado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Le digo una cosa, grábese este texto, por favor. Cuando usted se sienta triste,
cuando usted se sienta que no lo quiere nadie, cuando usted se sienta que lo perdió todo, si tuvo una fortuna y la perdió, hermanos, en esto somos alegrados, porque nuestros pecados ya fueron juzgados. ¿Sí? Y nosotros fuimos justificados por un gran amor con el que nos trató Dios en la cruz de Cristo. Cristo nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un mensaje de amor de toda nuestra vida, hermanos. Aunque nadie nos quiera, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo y puso los pecados de nosotros en el cuerpo de su Hijo Jesucristo y fuimos justificados. Amén. El que no ha creído en Cristo, hermanos, ya es condenado. Necesitas salirte de la condenación para entrar a la vida eterna en Cristo. Pero necesitas hoy ser juzgado por Cristo, por Dios. Amén. Amén. Ese es el mensaje en esta mañana, hermanos. Que seamos juzgados por Dios. Si no, seremos condenados en Cristo Jesús. Propósito, explicar que todos estamos condenados en el pecado. Hasta ahí, punto. ¿Está entendido esto, hermanos? Váyanse al propósito de la lección. Vamos a dividirlo en dos partes. Explicar que todos estamos condenados en el pecado, ¿sí? Todo el que no ha sido justificado en Cristo está condenado. Nosotros, antes de entender el Evangelio, estábamos condenados, ¿sí? Tenemos que explicar eso a las personas. No te has bautizado, no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no estás en la iglesia, estás condenado. Eso es lo que dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Amén. Amén. Como el doctor que viene ante el paciente que le encontró cáncer en etapas primarias, que puede ser curado. El doctor no le va a decir, estás bien, estás sano, ¿verdad? No, el doctor tiene la obligación de decirle, tienes cáncer tú tienes cáncer, pero estás a punto de salvar tu vida. Podemos hacer muchas cosas, pero ahorita tengo que decirte que tú tienes cáncer. Así debemos de decirles a las personas en el nombre de Cristo y con amor, el pecado condena, estás condenado. Amén. Punto y seguido. Pero que quienes creen ya han sido juzgados por su pecado en la cruz de Cristo. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados, hermanos? Bueno, los que ya hemos sido bautizados, ya hemos sido juzgados. ¿Sí? El pecado nuestro ya ha sido juzgado en la carne de Cristo. Y somos libres de condenación. Pero si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, eres condenado. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna opinión, hermanos? ¿Algo que quiera decir o está entendido este asunto? Como cuando le decían nuestros padres, vale más que lo entiendas, pero no te voy a pegar, ¿verdad? Me decían. Ya te dije, si no te voy a pegar, vale más, hermanos, vale más que lo entendamos, porque este mensaje es de salvación, ¿verdad? Amén. Es de Dios, ¿no? Bueno, punto y aparte, introducción. Uno de los aspectos principales del llamado de Dios es experimentar su juicio de nuestro pecado. Hermanos, debemos de tener en esta vida, experimentar el juicio del pecado. Si le preguntara esto al cristiano promedio, le diría que debido a que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, han evadido el juicio de Dios. Esto por supuesto es cierto, pero esta perspectiva puede fácilmente pasar por alto el juicio que tuvo lugar en la cruz. La condenación que nuestro pecado merecía ocurrió en Jesús. Él tomó nuestro pecado, se convirtió en nuestro pecado y murió en castigo por el pecado. Hermanos, el Señor Jesucristo murió en castigo por el pecado de nosotros. Amén.
A lo mejor alguien se ha bautizado, ha creído en Cristo, pero no ha sabido cómo está el asunto. Bueno, hoy ya sabemos cómo está el asunto. La increíble verdad es que, aunque perfectamente inocente, Jesús representó el pecado y en la cruz el pecado fue juzgado, según Romanos 8, 3 y 2. Cada ser humano ha sido sentenciado a enfrentar el juicio de Dios. Dios nos dice que Él pagará a cada uno según sus obras. Él pagará a cada uno según sus obras. Y si nuestras obras fueron malas, nos va a pagar de acuerdo a esas obras. Pero si hemos entendido en Cristo el sacrificio, bueno, Dios va a pagar también al ser justificados en Cristo. El alma que pecare, esa morirá. El pecado no queda impune. La paga del pecado es muerte todo el tiempo. Y porque no hay justo, porque todos han pecado, la pena de muerte se cierne sobre todo el mundo. Todo el mundo está en una catástrofe. Todos los hombres y mujeres que no les interesa el Evangelio, no les interesa Cristo, se cierne sobre ellos una gran catástrofe, hermanos. No estoy hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Ustedes, hermanos, ustedes vayan a las ciudades y ven a la gente en sus asuntos. Y puede estar uno ahí hablando y lo tildan como loco, ¿verdad? Hablándoles de Cristo, pero ellos son los que están locos de pecado. Se cierne una nube negra sobre de ellos, hermanos. El juicio de Dios pronunció por el pecado. El juicio de Dios pronunció por el pecado tiene mucho que ver con la vida de un discípulo. Pablo escribe sobre esta dinámica del juicio presente versus la del juicio futuro de Cristo. Porque si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con Él, con el mundo, ¿verdad? Amén. 1 Corintios 13, 11, 31 y 32. Saber que nuestro pecado ha sido juzgado en Cristo nos da confianza para vivir sin el peso de la culpa y crecer a través de la disciplina continua en Dios. Punto seguido, en virtud de que todo lo que se debía por nuestro pecado ha sido pagado gratuitamente a través de la muerte de Cristo, ahora recibimos el don de la justicia a través de la vida en Cristo. Nuestra redención tuvo un gran costo para Dios. El Padre y el Hijo demostraron su amorosa misericordia cuando Dios en Cristo llevó nuestro juicio. En la cruz se hizo justicia, se condenó el pecado y se concedió el perdón. Quienes confían en Cristo como su Salvador, como muertos al pecado por medio de Cristo, vivimos para la justicia por medio de ¿quién, hermanos? De Él. No sé de qué manera decirlo, amados hermanos, no sé cómo ponerlo. No sé de qué manera podemos explicar este asunto a las personas que se están perdiendo. Y también en la iglesia. Hermanos, en la iglesia no se está llevando un correcto funcionamiento y deberíamos de levantar las alarmas, ¿verdad? En la fábrica hay una alarma que se enciende cuando hay incendios, ¿no? Empieza, y que todos tienen que salirse. Así debería de ser la iglesia. Deberíamos de poner una alarma cuando estamos viendo que las cosas no están bien y que se enciendan las alarmas, ¿verdad? Y a ver qué estamos haciendo. Vamos a pasar a las preguntas. Juan 5, 24 al 30. A ver, hermanos, ayúdenme a leer, por favor. Hagamos esto, participemos. Tenemos necesidad todos de que se escuche el Evangelio. Amén, hermanos. La iglesia tiene una necesidad de estar hablando de la palabra del Señor, porque el hombre se está perdiendo y la mujer se está perdiendo, y en la iglesia están tranquilos todos, ¿verdad? Estamos tranquilos, como si no pasara nada. No, hermanos, están pasando muchas cosas en el mundo. Sí sabía que hay muchos problemas y conflictos
internacionales y que pueda haber una guerra y que no sé qué tantas cosas. Es algo que es urgente. ¿Quién tiene Juan 5, 24 al 30? Amén. Aquí, alguien que lo lea, por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasará de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, ahora es cuando la muerte oirá la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Amén. ¿Cuál voluntad buscaba el Señor Jesucristo? La voluntad del Padre, ¿verdad? Y la voluntad del Padre es de que los hombres y las mujeres se salven. Amén. Amén. Así como envió Dios a aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, para que se salvara la intención, en el corazón de Dios existe la intención de que el hombre se salve, hermanos. ¿Sí? Y para eso está su iglesia en el mundo. Y la iglesia parece que ha entendido que estamos para divertirnos, ¿verdad? ¿Sí? Las iglesias, hermanos, estamos para divertirnos, y que el pastor traiga ahora aquí no sé qué, y que haga esto, aquello, y que ahora hagamos un espectáculo. Hermano, la iglesia no estamos para divertirnos. ¿O sí estamos para divertirnos? O sea, no quiero decir que no nos alegremos cuando estemos en la iglesia y que estemos cantando, pero hacemos una actividad para divertirnos, para que los hermanos se sientan bien y que no se vayan. Hermanos, no es la iglesia eso. El Señor Jesucristo murió porque las personas se salven, ¿sí? Y nosotros debemos de morir también para que las personas se salven. No, pues la iglesia está sentada y sin ningún problema, ¿verdad? Viendo que las personas están yendo a la condenación, así como están. El Señor Jesucristo dice: yo no hago lo mío, hago lo del Padre, y vine, y Él es nuestro juez. Y viene a juzgar hoy el pecado. ¿Cuándo va a juzgar el pecado? Cuando ya vengan su segunda venida, o hoy. Hoy, hermanos, es el tiempo de juzgar el pecado. ¿Sí? Hoy, ahorita que el hombre está maldiciéndose unos a otros, peleándose, tomando, drogándose, quitando vidas. Hoy es el momento en que Dios les está llamando para que conviertan sus vidas y que Dios los sane de su pecado y los limpie. Hoy es el momento. Cristo murió por ello. El apóstol Pablo le dieron bofetadas, lo castigaron, le dieron latigazos, y todos los apóstoles fueron mártires, hermanos, ¿verdad? Y la iglesia sentada con un abanico, ¿no? Echándose aire espiritual. La iglesia no debe de estar preocupada, hermanos. Es un llamado de amor de Dios para con la iglesia. Hermanos, la iglesia debemos de estar preocupados, muy preocupados. Evitamos el juicio oyendo su palabra y cree en él. Dice la pregunta: identifique quién es nuestro juez. ¿Quién es nuestro juez, hermanos? Jesús. ¿Quién es nuestro juez? Jesús. Hoy
Es Jesús nuestro juez. ¿Cómo evitamos el juicio y las dos opciones para los seres humanos en el día del juicio? Hermanos, tenemos que ser hoy juzgados para ser santificados y tener el premio de la vida eterna. Si no, vamos a ser condenados. Y la iglesia debe de estar intranquila, porque el hombre está perdiéndose. Amados hermanos, ¿cómo era el apóstol Pablo? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Daniel? ¿Cómo eran las mujeres que estaban con el Señor Jesucristo? ¿Cómo eran? Estaban intranquilas. ¿Por qué? Estaban con Él. ¿Por qué? Porque entendieron el mensaje de Cristo y entendieron el propósito de Cristo y entendieron el propósito de Dios en sus vidas. Y estaban intranquilas por estar predicando el Evangelio. Pablo viajaba de un lado a otro por predicar el Evangelio, ¿no? Y nosotros, la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy? La iglesia, hermanos. Hoy tenemos que ser juzgados. ¿Cómo se titula la lección? Juzgados. ¿Cuántos estamos entendiendo el mensaje en esta mañana, hermanos? Hoy necesitamos ser juzgados. Hoy la iglesia que ya ha sido juzgada necesita orar por las personas que no han sido juzgados, hermanos. Yo le pregunto, ¿tenemos familiares que no están con nosotros en la iglesia? Sí, hermanos. ¿Usted está contento por ello? Yo no me pongo contento. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice la Biblia. ¿Qué estamos haciendo ante ello? Orar. Y aunque les caigamos mal, decir, ves a la iglesia un día cuando te estamos esperando, ahí está Dios, el Señor te está esperando, orar por ellos. Si nos avienta con algo en la cabeza, pues ni modo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es que debemos de estar muy preocupados por las familias nuestras. Muy preocupados. Yo me pongo preocupado y oro a Dios. ¿Cuántos oramos por ellos, hermanos? ¿Cuántos? Vamos a hacer una lista de los hermanos que no están en la iglesia y que son nuestros familiares, al menos los que entendemos, ¿no, hermanos? Y seguirlos poniendo en manos de Dios. Señor, te pedimos por él y dejarlos permanentes en oración. Señor, te pido por ella, te pido por él. Mira, o los hermanos que vienen y no vienen a la iglesia, hermanos, te pedimos por ellos, Padre. Amén. ¿Será conveniente, hermanos? Amén. Ok. Explique de la manera de la cruz de... Número 2. Explique de qué manera la cruz de Cristo es el juicio de Dios al pecado. Romanos 8:3. ¿Quién me ayuda, hermanos? Por favor, Romanos 8:3. Y 2 Corintios 5:21. Dice, explique de qué manera la cruz de Cristo es el juicio de Dios al pecado. La cruz de Cristo es el juicio de Dios al pecado. Miren, todos estos conceptos tenemos que Dios nos ayude a entender esos conceptos y a verlos. A verlos y entenderlos. A ver lo que el apóstol le está diciendo. Amén. Vamos entonces a la Biblia, por favor. Y voy a usar una versión diferente en Romanos 8:3. Pero el que la tenga en Reina Valera puede leerla, por favor. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios en vida enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ok, voy a leer eso en otra versión. Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Aquí se entiende mejor, ¿no? En esta versión. Es decir, Dios
envió la ley para que pudiéramos justificarnos. No se pudo, porque éramos por naturaleza pecaminosos. Por eso dice, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante nuestra de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Es decir, Dios envió a Cristo para que en la naturaleza de Él nuestros pecados fuesen juzgados, ¿verdad? Y Cristo es juzgado por nuestros pecados. Y el hombre es libre de sus pecados, siempre y cuando cree en Cristo, y en su momento el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Es decir, Él murió por la condenación que existía en nosotros por haber cometido pecado. Y entonces el castigo del pecado ya no fue sobre nosotros, es sobre Cristo. 2 Corintios 5:21, vayamos allá, por favor. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ya estamos entendiendo más este concepto, ¿verdad, hermanos? Amén. Explique de qué manera la cruz de Cristo es el juicio de Dios al pecado. Hermanos, ¿cómo la cruz de Cristo, la cruz de Dios, ahí en la cruz de Cristo, Dios enjuició el pecado? Explique de qué manera la cruz de Cristo es el juicio de Dios al pecado. La cruz de Dios significa Cristo muerto ahí. ¿Sí? Es decir, la muerte que recibió Cristo en la cruz es la que deberíamos de haber recibido nosotros, por causa de cometer pecado. Imagínese la persona que no ponga sus pecados en Cristo, entonces él va a recibir el castigo del pecado. Si es que lo pone, entonces Cristo lleva nuestros pecados, y en la cruz el pecado es enjuiciado y se satisface la necesidad de pureza de nosotros de Dios. Primero se satisface el castigo, porque alguien tiene que ser castigado, hermanos. Y ese fue Jesús. Si creemos en Él, si no, entonces vamos a ser nosotros. Hermana, y para ponerlos es el bautizo. Para ponerlos es creer todo lo que Cristo tiene para nosotros. No es una sola cosa. Ajá. Porque hablamos del bautismo, créete. Sí, es el bautismo, pero es una parte, hermanos. Entonces, a eso se le llama la educación cristiana. Hermanos, miren, todas las religiones dicen, la mayoría de las religiones dicen, cree y bautízate y serás salvo. Es una parte, por favor, es una parte nomás. Es el inicio. Porque se van con esa idea ya, y luego se van de la iglesia y creen que son salvos allá. No es cierto, eso no es cierto, hermanos. Tenemos que adoctrinarlos, enseñarles aquí. Mira, el primer paso es aceptar a Cristo en tu corazón. Segundo es bautizarte, esto significa el bautismo. Tercero, Él es tu Señor, te llama a la santificación, te llama toda tu vida. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Tienes que batallar en la iglesia, así como te salvaron a ti y batallaron contigo por cabezón, también tienes que batallar tú por cabezón. Hermanos, el apóstol Pablo batalló mucho. Y cuando viene el evangelio a uno, ya sea salvo y cree que los demás se salven al principio, siendo que batallaron mucho con... ¿Por qué no nos acordamos de eso, verdad que sí? Yo me acuerdo que batallaron mucho conmigo. Y ahora entiendo por qué hay que batallar con los demás. Dios tiene un tiempo y hay que estar orando y pidiendo por ellos.
Pero queremos que se cambien rápido, ¿no? Y cuando nosotros estuvimos batallando por aceptar el Evangelio, y cuando los hermanos estuvieron orando por nosotros y nos llevaron el Evangelio, ¿cuántas veces, hermanos? Se nos olvidó. Ahora queremos estar en la iglesia bien, tranquilos, y siento que batallaron bastante con nosotros. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Bien, el pecado fue condenado en el cuerpo de Cristo al morir en la cruz. El pecado fue puesto en su cuerpo y fue satisfecha la demanda de la ley, la paga del pecado es muerte. Amén. Pregunta número 3. ¿Cómo es el juicio parte del continuo discipulado? Discuta la diferencia entre el juicio presente y el juicio futuro. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Juicio presente o juicio futuro? Romanos 2, 5 al 9. Ya vamos a terminar, hermanos. Tenemos pocas preguntas. Romanos 2, capítulo 2, versículos 5 al 9. Pero por tu voy a leer la otra versión. Pero por tu obstinación y por tu corazón impedernido, miren cómo dice esta versión. Describe más, ¿no?, lo que entendemos. Por tu obstinación y tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Hermanos, Dios es justo, no es malo cuando va a condenar a las personas, porque es justo, hermanos. ¿Sí? Dios no está yendo en contra de nada. Dios va a castigar al que hace malo. Esa es justicia. No, Dios dice, no, ¿cómo Dios va a ser bueno y va a matar? No, va a enjuiciar. Dios es justo. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigos para ti, para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezca sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras, buscando gloria e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad, para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. ¿Por qué los judíos primeramente? Porque ellos recibieron primero el Evangelio. Amén. Va a haber castigo, va a haber sufrimiento. ¿Verdad que el hombre que no conoce a Dios está sufriendo, hermanos? Sí, sufre. 1 Corintios 11, 31 y 32. Vámonos allá, por favor, para contestar. 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 al versículo 32. Dice que si nos examinemos a nosotros mismos, cierto, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es correcto. Dice esta versión: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Verdad? ¿Queremos ser disciplinados por Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Amén, claro que sí. Que en este mundo seamos disciplinados por Dios. Es decir, que recibamos el juicio de nuestros pecados en este mundo. Amén. Muy bien. ¿Cómo es el juicio parte del continuo discipulado? Discuta la diferencia entre el juicio presente y el juicio futuro. Juicio presente, hoy. Hoy tenemos que ser examinados nosotros mismos. Hoy debemos de permitir que el Señor sea el que examine también nuestro pecado, ponérselo a Él, y que seamos libres de la condenación. Si no, en el futuro vamos a ser condenados eternamente y ya no va a haber oportunidad. Hoy hay oportunidad. Amén. Número 4. ¿De qué manera el identificarse con Jesús y su muerte impactan su vida? Ahora, ya hablamos de la muerte
y de la sanación nuestra. Ahora vamos a hablar de la muerte y de lo que inspira la muerte de Cristo a nosotros los que somos seguidores de Él. ¿De qué manera el identificarse con Jesús y su muerte impacta en su vida? Ser juzgados por Jesús nos libra de la muerte. Dice la Biblia que nosotros somos libres de pecado, ¿verdad? Tenemos un descanso. Debemos ser humildes y tener confianza porque Cristo ya nos liberó del pecado. Pero también tenemos que tener humildad porque fue por su misericordia. ¿Cómo impacta esto en nosotros? ¿Cómo nos identificamos? Ser como Cristo. Amén. Por gracia fuimos salvos, hermanos. Los que estamos en la iglesia no debemos de estar exaltados sino humillados delante de Dios. Porque por Él fuimos justificados, no por nosotros. Su sacrificio nos da confianza, ¿verdad? Amén. Nos identificamos con Él y nos da confianza. Su sacrificio fue total, fue completo, fue justo, fue grande. Hermanos, debemos de tener una confianza grande en nuestro Dios, sentirnos identificados, ¿sí? Que nada nos mueva, nada debe de pasar en nuestra mente como algo de desconfianza o de falta de fe. No debe de haber falta de fe. Amén. ¿Alguien que quiera comentar algo aquí, hermanos? ¿Cómo nos identificamos con Jesús? ¿Está entendido este asunto, hermano? Número 5, discuta qué significa el juicio de Dios y el hecho de que todos son juzgados para el evangelismo. ¿Qué significa el juicio de Dios? Significa la justicia de Dios. Juicio significa que Dios persigue la justicia, ¿verdad, hermanos? Dios persigue la justicia en este mundo. Dios persigue la maldad y Dios va a dar castigo a todos. Es el juicio de Dios. Hermanos, aún los que hoy no quieren y no entienden, cuando mueran van a levantarse para ser juzgados. Todos van a ser juzgados. Aún la iglesia también va a ser juzgada. Hoy el juicio de Dios se cierne sobre la humanidad. El hombre se muere sin la esperanza de la vida eterna. Y la iglesia debe de estar preocupada por la salvación. Y no, la iglesia está preocupada por el color que se va a pintar la iglesia, ¿no? Está preocupada por pleitos. Y se pasan los años y se sigue sin predicar el evangelio como debe de ser. Que Dios nos ayude a todos, amén, hermanos. Amén. Que Dios ayude a su iglesia. Es una de lo que se ve actualmente, donde en vez de la predicación le dicen conferencias, pues, en donde estar cómodo, en donde estar bien, en donde estarle dando a la gente, es lo que se ve. La comodidad. Sí, la comodidad, que te sientas bien, tener más personas, estar bien, estar cómodo, no entrar mucho en ¿cómo se dice? En conflictos, porque entonces nos vamos a desincomodar. Es prácticamente lo que estoy ahorita alrededor. ¿Cuántos miran este asunto en la iglesia también? A ver, díganme algunas cosas que hacemos para estar cómodos en la iglesia.
¿Mande? La comodidad del ambiente, del aire. El aire, sí, a veces puede ser. Sí. Pero en cuanto a la comodidad del pecado, por ejemplo, sí, también el templo, muy preocupados, ¿no?, en otras cosas y en las reuniones, ¿qué vamos a hacer, hermano? No, la reunión es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerle aquí? ¿Qué todo, hermano? Ponemos otro aire, ¿qué es? En lugar, hermanos, ¿cómo le hacemos? Las familias están en pecado, en vía el hermano está sufriendo porque su hija se fue, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le ayudamos? No, pues la expulsamos. ¿Qué es eso? En lugar de ayudar a alguien, empiezan a expulsar, a castigar, empiezan a hablar de ellos. Eso no es que la iglesia se esté preocupando por el pecado. La iglesia se preocupa por el pecado de otra manera. No, es que el hermano hizo mal y no debe estar haciendo. ¿Y cuántos le ayudamos para que no haga eso? ¿Verdad? El hermano no debe estar ahí al frente porque no sé qué. ¿Y cuántos le ayudamos? ¿Cuántos fuimos a visitarlo y cuántos oramos por él? ¿O por ella? ¿No? Es mejor enjuiciarlos y que se vayan, ¿verdad?, a que se salven con nosotros, con la iglesia, con los hijos que amamos la venida de Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a pasarla muy mal si seguimos así y Cristo viene. Vamos a pasarla muy mal. Muy mal. Que en lugar de ayudar a un hermano que cometió error, todos nos le vayamos, ¿no?, a la yugular. Así dicen. No, es que el hermano cometió error. Yo ya lo había visto, él ya le había visto algo, ¿verdad? Algo, ya traía algo. El Espíritu de Dios me dice que ya traía. Hermano, el Espíritu de Dios llama a ayudarnos. ¿Será el Espíritu de Satanás, no? El Espíritu de Satanás juzga y el Espíritu de Dios libera de la condenación. No sé en qué Biblia hayan visto eso de no ayudar a los hermanos. Y la iglesia cómoda, ¿no? Súbele más el volumen y más cantos y... Hermanos, otras iglesias, puro canto. Puros temas que tienen que ver con el diezmo, y no que esté mal el diezmo, sino que el diezmo alrededor de todo es el diezmo. Y tu vida va a funcionar mejor si le das el diezmo a Dios. Sí, cierto, pero todo tiene que ver con un ambiente de prosperidad en la iglesia. Yo no sé ¿cómo le llamarían al apóstol Pablo que estaba siendo azotado en las mazmorras por predicar el evangelio? A lo mejor, si a uno lo agarran por predicar el evangelio, lo meten a la cárcel, van a decir, no, es que el hermano algo andaba haciendo malo. La iglesia se está preocupando por otras cosas que no deben de estar haciendo. Y las iglesias que están llenas son las que tienen un buen sonido, las que hablan de aquí, las que hablan de prosperidad. Y las iglesias que hablan del evangelio, hermanos, son las que están trabajando y batallando más por predicar el evangelio. Así debe de ser, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos, cuando estamos batallando? Gloria al Señor. A mí me dijeron que íbamos a batallar, es decir, no nos estemos sorprendiendo. Amén. Y nos dijeron que no nos iban a querer porque les estábamos diciendo la verdad. Bueno, porque nos digamos de la verdad primero a nosotros y luego también a los demás, y que practiquemos la verdad. Por eso muchas personas no creen en el evangelio. No, yo no voy porque me piden los hielos. Así de. O el pastor se queda con el dinero. ¿Pero cuál dinero, hermano? A ver si nos dan un lugar donde estar cuando nos vayan a correr de aquí, cuando ya no paguemos la renta, hermanos, y que nos den un lugar, ¿verdad? Y luego no tenemos dinero. Pero gloria a Dios, tenemos la promesa de Cristo. Vamos a preocuparnos por los que están en problemas, por los que están inconformes en la iglesia, hermanos, por los que están
con mucho dolor y problemas en su corazón. Vamos a preocuparnos por ellos y que Dios les bendiga y les cambie su corazón como Dios, como David decía, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos hermanos conocemos que sabemos que necesitan un corazón nuevo, o nosotros si lo necesitamos, ¿no? El llamado es el juicio de Dios. Hoy, en este tiempo, hermano, hoy en este tiempo ya no estemos pidiendo, ya no estemos perdiendo el tiempo en la iglesia. Tenemos que ser juzgados nosotros primero. Amén. Amén. Mandamos un saludo a todos los hermanos que nos estén mirando. Les decimos que nos den like y compartan, ¿verdad? Porque es el evangelio. Y que nos sigan en las redes sociales. Y vamos a seguir estudiando y subiendo los temas, hermanos. Amén. Siguiente lección se llama el llamado. Vamos a estudiarla para la próxima semana. Amén, hermanos. Amén. Primero, nuestro Dios, vamos a tener esta lección. Y les invitamos a que opinen, que pregunten, hermanos, y que veamos la realidad de la iglesia. ¿Cuánta realidad de lo que estuvimos viendo hoy es la iglesia? Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener un canto. Y ya es tiempo, vamos a ponernos de pie. Y en la tarde vamos a tener mensaje de predicación. Tenemos que ver estos temas y ver qué es cada uno de ellos y exponerlo delante de todos ustedes. Tenemos un canto y nos despedimos, hermanos. Oramos por los hermanos que están de viaje, oramos por los hermanos que están con problemas y necesidades. Nuestra hermana Misael va a recoger la ofrenda, si tiene esta ofrenda, y vamos a orar a nuestro Dios por los enfermos, hermanos. Aquí está. Vamos a tomar este canto que se titula Perdón, Jesús, perdón, y nos despedimos en oración. Oramos por los hermanos que no están con nosotros, hermanos. Amén. Y estaremos pidiéndole a nuestro Dios por ellos. Perdón, Jesús, perdón. Jesús, nos perdona.
Abra su Biblia en el Salmos y después de este Salmos vamos a despedirnos. Dice los cielos, 19 de los Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. En un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que la miel que la que destina del panal. Amén. Vamos a hablar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a sembrar tu palabra en todos los corazones, Padre. Deseamos y vemos una iglesia que siga tu palabra, Señor, una iglesia que siga tus mandamientos. Una iglesia, Padre, que respete tu palabra, que se respete a sí misma y que vierta tu palabra tal y como es, Padre. Ese es nuestro deseo, Señor. Hombres y mujeres que se salven del pecado, de la necesidad, de la vanidad, Padre. Hombres y mujeres que entreguen sus cuerpos, sus vidas a ti, Señor, al Evangelio, a lo que tú representas, Padre, a tu verdad infinita, Señor. A que cuando estemos delante de ti, cuando tú vengas, Señor, estemos delante de ti, Padre. En esta mañana, Señor, derrama sanidad en este lugar, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, y derrama bendiciones, Padre. En esta mañana declaramos puertas abiertas, Padre, y abrimos puertas en tu nombre, Señor. Tú eres el que va a abrir las puertas delante de nosotros y vas a permitir que entremos, Padre. Seguimos confiando en tu palabra, seguimos confiando en tu mandamiento, en tu fortaleza, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cambia los corazones, Señor, de los hombres y las mujeres. Quítales la perversidad que existe, Señor, a ellos y a nosotros, y danos de tu Espíritu Santo, Padre. En este día síguenos dando de tu Espíritu